el hecho de que usted esté en esta mañana aquí es una muestra de su infinito amor, de su grande amor. Y hoy el Señor nos ha puesto en nuestro corazón compartir con ustedes una palabra que es algo muy práctico, de hecho, porque es cómo nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana y aún personas que tal vez digan, bueno, yo todavía no estoy muy activa, pero he escuchado la palabra, como muchas veces nos pasamos la vida escuchando mensajes, escuchando predicaciones que Dios nos da, y muchas veces se queda solamente en eso, en escucha. Y hoy la palabra y el tema que hoy vamos a trabajar es hacedores de la palabra. Y si quieres ponerle un término como más práctico, es justamente practicantes de la palabra. Más que escuchar, más que aprender, más que memorizar, que todo eso es bueno. De hecho, la palabra tiene muchos textos que nos dicen escuchen la palabra, hablen de la palabra, mediten en ella, memorícenla. O sea, la palabra de por sí es importante, pero más que sabérnosla, es practicarla. Y vamos a ver a la luz bíblica cómo el Señor nos manda eso, a que nosotros seamos practicantes, seamos hacedores de la palabra. En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 19, la palabra dice lo siguiente: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar, lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Y aquí comienza el escritor a hablar de cosas naturales, cosas que en la cotidianidad nosotros escuchamos, nosotros hablamos, nosotros reaccionamos. Son elementos que nosotros hacemos de manera cotidiana, pero te dice características puntuales. Es como te dice, tú hablas, pero trata de no hablar tan rápido. Tú escuchas, escucha con rapidez y comienza ahí a dar una serie de consejos. Y dice, sé lento en enojarte, porque lo que pasa es que el enojo de por sí, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Cuando tú respondes de manera enojada, así como en primera instancia, después tú te arrepientes a veces, porque dices cosas que no debiste de decir, porque haces cosas que no debiste de hacer, porque reaccionas ante algo que no debiste de reaccionar de la misma manera. Y por eso la Biblia te dice, estate lento. Así que quiten de su vida, en el verso 21, todo lo malo y lo sucio. Quiten de manera intencionada, quítala de ti y acepta con humildad. Y quiero que humildad le pongas una resaltadita, la pongas en negrita y dice, acepte con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Cuando ustedes reciben la palabra, recíbanla con humildad. Y vamos hoy a detallar justamente qué implica esa palabra humildad. No solo escuchen la palabra de Dios. El estar aquí, el escuchar la palabra de Dios es lo primero, es bueno, es necesario, nos ayuda. Pero la palabra hoy misma te dice, no te quedes solamente con escuchar la palabra de Dios. Tienen que ponerla en práctica. Tienes que hacerla, tienes que practicarla. De lo contrario, y aquí viene una de esas galletas que la palabra da que uno no le espera. Cuando tú nada más la escuchas y no la haces, entonces dice, ustedes están engañando a sí mismos. Y casi siempre cuando tú piensas en engaño, tú piensas en alguien tercero que te va a engañar, que te va a hacer daño. El engaño no es bueno. Y la palabra te dice, cuando tú osas solamente escuchar y escuchar y escuchar la palabra y no la pones por obra, literalmente tú mismo te estás engañando. En buen dominicano, te estás allantando tú mismo. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, es decir, que la evidencia de que nosotros estamos practicando la palabra es cuando obedecemos la palabra. Sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras, aleluya, si pones atención atentamente en la ley perfecta, es decir, la palabra de Dios, cuando aquí habla de ley perfecta, habla de la palabra de Dios, la cual te hace libre y la pones en práctica y vuelve y repite, la pones por obra y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Textos que perfectamente pudiéramos coger la última parte y decir, Dios me va a bendecir, aleluya, amén, cierto.
Pero te está diciendo, la bendición del Señor va a venir como consecuencia de tú obedecer la palabra que escuchaste. Tú poner por obra, tú poner por práctica aquellas cosas que tú escuchaste. No es solamente estar ávidos y tener los oídos abiertos, sino entenderla, ponerla en nuestro corazón y ponerla por obra. Ahora bien, ¿cuál es tu respuesta? Y vamos a ir haciendo como un análisis para a cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu respuesta para escuchar? ¿Qué Dios te dice aquí en el texto que leímos? Escucha rápidamente, es decir, pon atención a lo que estás escuchando. Y la pregunta de nosotros hoy es, ¿cómo yo estoy respondiendo a eso? ¿Cómo estoy escuchando? ¿Será que me hago el loco? Ustedes no le han dicho los muchachos, los que tienen hijos aquí pequeños, saben que los muchachos a veces privan en vivo y hacen como que no lo escucharon, escuchándonos. Pero la viveza de ellos sabe que si hallando de que no escuché, mami no me va a decir nada porque yo no escuché. Y a veces como hijos de Dios nosotros no hacemos así el loco. Dios te está diciendo cosas, Dios te está advirtiendo cosas, Dios te está corrigiendo cosas, Dios te está hablando y hacemos como que no es con nosotros. ¿Cómo estás escuchando? Otra de las cosas que habla es hablas lento. Cuando habla de lento, trata de no. Ustedes han escuchado personas que dicen que tienen menudo para cualquier cosa. A mí que venga cualquier cosa porque yo tengo un menudo para responder. Literalmente lo dice. Y se jactan, testifican de lo rápido que pueden responder. O Dios te está diciendo, responde al paso. Lento. ¿Por qué? Porque cuando tú meditas en lo que vas a hablar, muchas de las cosas que uno dijera, a veces cuando estás enojado, cuando estás con cuerda, no las dijeras si lo meditas fríamente. Y el Señor es tan bueno y tan misericordioso que nos dice, mira, habla, cuando vayas a hablar, hazlo lento, es decir, medita un poco. En la reacción, a veces en enojarte, dice, hazlo lento, porque nos vamos a enojar. Porque el decir que de aquí vamos para el cielo y vamos a estar, estamos hablando mentiras. Claro que enojamos. Claro que la pastora se enoja, a veces se le cruzan los apellidos, sí señor, aunque me paro aquí, muy gloria a Dios, amén, pasa. Pero a través de esta palabra el Señor me dice, mira, en tu reacción, bájale un chin, enójate, pero ten cuidado cómo tú vas a reaccionar. Luego habla de la aceptación y me fascina porque dice, acepta con humildad, wow. Que acepten con humildad la palabra que Dios le da. Y justamente hoy vamos a hablar de la primera parte de hacedores de la palabra, porque vamos a ver a lo largo de estos meses cómo el Señor nos habla y hoy nos vamos a enfocar en esa parte de la humildad. ¿Por qué tengo que aceptar la palabra de Dios con humildad? ¿Qué me da eso? Y vamos a ver el desglose. Y al final dice en esta porción, hacer, porque implica en obediencia. Lo que Dios te está diciendo es lo que escuches, obedece. No te digas que, ay, sí, qué palabra, que qué bendición. No. Si tú no obedeces, literalmente no estás escuchando, no estás recibiendo la palabra. Primera de Juan lo dice de la siguiente manera, capítulo 2, verso 3. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios. Es decir, hey, si todavía tú no estás claro si conoces a Dios, aquí la palabra te da una clave. Tú puedes estar seguro de que conoces a Dios si obedeces sus mandamientos. Aleluya. Si obedeces su palabra. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, yo lo conozco, pero no obedece los mandamientos, es decir, no obedece su palabra, es un mentiroso y no vive en la verdad. Ay, ¿cómo Dios nos llama mentirosos si tú solamente te quedas en esa primera parte de que yo conozco, pero no obedezco? Pero me fascina en el verso 5 que dice, los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Porque el amor no es algo que tú dices, es algo que tú haces. Porque en la medida como tú obedeces su palabra, entonces tú le estás demostrando a él, dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia, que entonces verdaderamente están demostrando cuánto lo aman. No es que tú le digas, Señor, papito lindo, yo sí te quiero, yo sí te amo. Y somos poetas a veces delante del Señor. Y eso es lindo, eso es necesario, eso es bueno. Pero no nos quedemos nada más diciendo, sino haciendo. Así es como sabemos que vivimos en Él. Y el verso 6 termina diciendo, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. ¿What? Qué pequeñita referencia nos tiró ahí el Señor. Tú dices que eres de Dios, vive como Jesús vivió. Y nos hacemos entonces la pregunta, ¿y cómo Jesús vivió?
¿Cuáles fueron esas cosas? ¿Cuáles fueron esas enseñanzas que Jesús aquí en la tierra nos dejó? Que hoy el Señor nos dice a ti y a mí, y tú que estás escuchando esta palabra a través de las redes, ¿cómo Jesús vivió? ¿Estaré yo viviendo como Jesús vivió? Y pudiéramos pasarnos días y días hablando de características, cosas que el Señor nos enseñó, pero hoy yo quiero que nos enfoquemos en el tema de la humildad. Cuando leíamos ahorita en Santiago, dice, recibe con humildad la palabra de Dios. Recibe con humildad. ¿Por qué? ¿Por qué esa característica? Y si pudiéramos hoy identificar en el libro de Mateo, Jesús mismo hablando, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, Jesús le dijo, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando tú logres esto, cuando tú logres recibir la palabra con humildad, entonces tú vas a encontrar descanso para tu alma. A veces estamos muy agitados, a veces estamos muy ansiosos, a veces estamos desesperados, estamos cansados. Y ustedes saben cuál es la receta para tanto cansancio y ansiedad: venir humillado delante del Señor y es recibir con humildad la palabra, porque la Biblia misma dice, en el momento cuando tú entiendas y seas humilde de corazón, tú vas a encontrar descanso para tu alma. Tú vas a encontrar esa tranquilidad, tú vas a encontrar, a saciar esa sed que muchas veces te trae. Cuando vamos a la humildad y decíamos, ¿por qué ser humildes? La humildad básicamente es cuando tú reconoces la grandeza, la superioridad y la perfección de Dios en comparación con tu pequeñez. El ser humilde es estar aterrizado. El ser humilde es tú saber quién es Dios y quién tú eres. El ser humilde es saber que Dios es soberano, es rey, es Señor, es creador, es nuestro salvador, es el todopoderoso y que tú eres un ser humano que Él creó. Y cuando tú entiendes eso, entonces no importa que lo que te dicen no te cuadra mucho. Si tú vienes humilde, entonces tú vas a recibir y decir, Señor, lo que tú me dices es mejor de lo que yo pienso. La humildad te da una capacidad de recibir su palabra. Y cuando en Santiago usted dice que reciban con humildad la palabra, es que ustedes tengan la capacidad de ser lo suficientemente humilde para cuando te jalen las orejas, decir, está bien, Señor. Es que la humildad te lleva a eso, a tú escuchar la palabra de Dios, a tú escuchar su corrección, su amor, su ternura, a poder recibirla. A veces nos creemos tanto que lamentablemente no nos hacemos, yo no voy a recibir nada. Hay algunas características que la palabra menciona de una persona humilde. Y recuerden que una persona humilde tiene que ser basada o bajo el paraguas de ser cristiano. No porque el cristiano sea mejor que el que no cristiano, no es eso. El tema es que solo no puedo ser humilde. Es que puedo ser humilde a través de Cristo en mi corazón. Y lo que vamos a ver a partir de ahora no lo puedo hacer por mí misma. Ahora, cuando yo vengo y reconozco, Señor, yo te necesito, ven, entra en mi corazón, yo quiero ser tuyo. Entonces es el Espíritu Santo en mí que me da la capacidad de ser humilde. Y cuando Jesús le dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, está contando con el Espíritu Santo dentro de ti. ¿Qué característica muestra una persona humilde? Que hoy Dios nos corrige y nos llama la atención más que nada. En el libro de Salmos, capítulo 8, verso 1, el salmista en un momento dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y dice en el verso 3, cuando yo veo los cielos, aleluya. Cuando yo veo los cielos, obra de tus dedos, veo la luna, veo las estrellas que tú formaste, yo digo, ¿y qué es el hombre? Yo hago una pausa. Cuando yo veo la tierra, veo el sol, la luna, las flores. Cuando yo veo lo que tú has creado, entonces yo me paro y digo, ¿y qué es el hombre para que tú tengas de él memoria? ¿Y qué es el hombre para que tú tengas cuidado de él? Es que tu nombre, tu majestad, tu poderío es demasiado alto. Una persona humilde sabe quién es Dios y quién es ella. Una persona que decide seguir a Cristo entiende que si algo podemos hacer, que si algo podemos alcanzar, no es por nuestra propia cuenta, es por Él.
Es por Él en todo tiempo. Y el salmista lo decía, es que cuando yo de verdad comienzo a ver, ustedes se paran frente al mar. Yo amo una montaña, un mar, la naturaleza la amo. Y yo contemplo, yo no sé, como que me conecta con Dios. Porque veo la obra majestuosa del Señor, el mar inmenso. ¡Wow! Ese es tu papá, quien hizo el mar. El que hizo el sol, y tú sales y ves una flor y ves, óyeme, es el creador. Entonces, ¿quién el hombre? El salmista decía, ¿quién soy yo entonces para que tengas de él? Y eso nos lleva a no sentirnos como cucaracha, porque no lo somos, pero sí a ser humildes. En el libro de Filipenses capítulo 2, verso 3, da una serie de características que hoy queremos resaltar con el tema de la humildad. Capítulo 2, verso 3, no sean egoístas. Ay, pero qué fuerte. Vamos a leerlo otra vez. Dice la palabra, no sean egoístas. Y yo soy egoísta, lavada con la sangre de Cristo. A veces sí. No traten de impresionar a nadie. Ay, Señor, bájale un chin. ¿Cómo? Yo que tú sabes. Y yo llevo a los sitios, aquí hay que caminamos medio así. Y hoy el Señor nos dice, bájale. No trate de impresionar a nadie. Sean humildes. Porque el mismo Jesús nos dice, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Y le digo algo, si había alguien que se la podía dar, era Jesús. Jesús, allá, él estaba tranquilo. Y vino aquí, él pudo venir así. Él tenía con qué dársela. Y le dijo, aprendan de mí que soy humilde de corazón. Y en Filipenses dice aquí, sean humildes. Y te dice, ¿qué implica ser humilde? Considerando a los demás como mejores que ustedes. Ay, Dios mío. Es decir, que esa persona que me tiene la vida, ese compañero de trabajo mío que se la da, perdón la palabra, en vainos. Hoy Señor te dice, considéralo como mejor que tú. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud, y aquí vuelvo y repito, ustedes lo van a hacer porque me van a ver a mí. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios, aleluya, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Y no solamente que vino y nació como un ser humano, que ya de por sí era algo bajo comparado a su poder, sino que cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar del máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. ¿Cuántas cosas podemos sacar de esta porción? Que hoy Dios nos habla. Cómo una persona humilde no actúa bajo impulsos egoístas. En la versión 1960 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué te mueve a hacer lo que tú haces? ¿Es vanagloriarme para que me vean lo que hago? ¿Es por contienda porque yo puedo más que tú? No hagas nada por contienda o por vanagloria. La persona humilde considera a los demás como superiores a él mismo. En la 1960 dice estimando, y cuando habla de estima, habla de cuando yo reconozco el mérito que tiene la otra persona. Qué lindo es cuando tú le puedes decir a esa otra persona, mira, pero qué bien te quedó. Aunque el tuyo quedara peor, porque eso tiene que haber un corazón sano para tú tener esa humildad de tú decirle, mira qué bien lo hiciste. Y el Señor aquí nos dice, considera a los demás como superiores a ti mismo. Y cuando yo considero al otro como superior a mí mismo, yo tengo hasta cuidado en cómo le hablo. Los que trabajamos aquí en empresa, usted no le habla a su jefe como le habla a un partner, a un hermano así cercano, no. Usted sabe que tiene que tener respeto, cuidado. Y entonces la palabra me dice, con esa misma intencionalidad que tú lo haces a los que están por encima tuyo, hazlo a los que te rodean. A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos,
al compañero del trabajo, a tus hermanos en la iglesia. Valórale como superiores a ti mismo. La persona humilde espera que Dios lo exalte. Y antes de entrar a esa parte de la exaltación, quiero resaltar lo que aparece en el verso 4 que dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Procuren interesarse en los demás. Que si está haciendo calor y voy a un lugar y puedo llevarle un vaso de agua a alguien, piensa que esa persona le va a dar sed y que tú puedas suplir. No solamente pienses en tu interés, eso habla de un corazón humilde, de un corazón de servicio, de un corazón que se niega. De hecho, el mismo Jesús en el verso 6 lo dice, no se aferró. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Vino, se humilló, vino a servir, se despojó, vino como forma de esclavo, como forma de siervo y todo eso lo hizo por amor a ti y por amor a mí. ¿Cuántas cosas a ti y a mí nos gusta aferrarnos? Y yo voy a ceder y yo voy a ser humilde y yo voy a servir hasta donde no me toquen mis intereses. Y hasta donde no me toquen mis agendas. Y hasta donde no me toquen mis deseos. Y lo que yo considero. Pero tú sabes qué? Cuando Jesús le dijo, aprendan de mí. Les estoy diciendo, miren, yo vine de allá. Y me humillé a lo sumo. Háganlo ustedes también. El que es humilde obedece siempre a Dios. El verso 8 dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Obediente hasta la muerte. ¡Wow! Yo compartía en el primer servicio hace unas semanas, me tocó hacer algo. Yo no quería porque uno no quiere, pero lo hice. Y esa persona se me acercó a mí y dice, ¿y por qué tú hiciste eso? Porque me conoce y sabe que no es algo que yo quisiera hacer. Y le respondí por una palabra, ¿tú sabes por qué lo hice? Por obediencia. El que obedece no saca mucho análisis, no muchos argumentos, es obedecer. Y Jesús mismo dice la palabra que fue a tal punto su obediencia que lo llevó a la muerte, y no cualquier muerte, una muerte de criminales. Y tú y yo, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a obedecer a Dios? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a hacer una humildad tal, un servicio tal de nosotros ser obedientes hasta donde Dios nos está llevando? El que es humilde, el libro de Mateo dice lo siguiente, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En un momento dado, Pedro le dijo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Ven, humíllate delante de Dios y en su tiempo Él te va a exaltar. ¿Tú sabes cuál es el problema de nosotros? Que a veces queremos que nos exalten, que nos reconozcan, que nos vean cuando yo considere, cuando yo quiero. En el Señor la cosa tú no la puedes manipular. Porque te recuerdas lo que hablamos ahorita de la intención, de lo que me está moviendo. ¿Qué me mueve a hacer lo que yo hago? Si hay alguien que conoce nuestra intención del corazón, es el Señor. Tú no lo puedes llantar. Entonces cuando Él te dice, ven, humíllate bajo la poderosa mano de Dios, porque es poderosa, porque todo lo sabe, porque todo lo conoce, porque todo lo puede, porque está en todo lugar. Cuando tú lo haces y vienes y te humillas, entonces hace una proyección y dice, Él te va a exaltar cuando fuere tiempo. En el verso 7 continúa diciendo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es que me voy a rendir a ti, es que me voy a humillar delante de ti, es que yo voy a procurar, Señor, poder mostrar al mundo que soy humilde, no para dármela. Y siempre se dice, cuando tú una gente que dice que es humilde, no es humilde nada, porque ya está jactándose. El que es humilde no anda diciendo, yo soy humilde. Con la boca estás diciendo algo, pero estás haciendo algo totalmente diferente. La humildad es mostrar a Cristo en tu vida. La humildad es tu considerar a los demás como superiores a ti. La humildad es obedecer al Señor en todo. La humildad te lleva a ti a morir a tu yo y que Cristo sea formado en tu vida. Humildad tiene que ver con parecerte a Cristo. Humildad tiene que ver con mostrar a Cristo. Que cuando las personas te vean en el trabajo, te llaman pariguayo, te van a llamar pariguayo, que te llamen pariguayo.
Pero si muestro a Cristo con esa actitud, con esa acción que estoy haciendo, que me llamen, a mí no me importa. Porque leíamos en Filipenses que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él dejó todo por amor a ti y a mí. No hay nada aquí en la tierra que tú y yo podamos hacer. No hay sacrificio, no hay decisión, no hay cosas que tú y yo podamos hacer que ni siquiera se alcance un poquito a lo que Él hizo por nosotros. Que nos llamen como nos llamen, pero el nombre del Señor va a ser glorificado a través de mi vida. Pero yo voy a mostrar la evidencia de lo que Cristo ha hecho en mí. Y eso cuesta, amados. Eso cuesta. No es tan fácil. Es muy bonito decirlo. Pero la práctica, el ser hacedor de la palabra cuesta. Ahora, hay algo que ahorita leíamos y es que decíamos que cuando eres hacedor, entonces es que tú estás mostrando que verdaderamente le amas. En un momento, en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5, si igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, vístete de la humildad que Dios te da, porque Dios, y esto es una palabra un poquito fuerte, dice, resiste a los soberbios. Él se opone a aquellos orgullosos y da gracia a los humildes. Salmo 138, 6 lo dice de la siguiente manera: el Señor es excelso, Él es grande. ¿Se recuerdan que ahorita decíamos que el fundamento de la humildad es saber que Él es grande? Y dice aquel salmista, Él es excelso, Él es grande, pero toma en cuenta a los humildes. Él es grande, pero Él te toma en cuenta a ti. Él tiene cuidado de ti, Él tiene detalles contigo. Y dice aquí, y mira de lejos a los orgullosos. Otra versión dice, se mantiene distante a los orgullosos. El Señor no le gusta a los orgullosos. ¿Por qué? Porque no fue lo que nos enseñó. Porque cuando Él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, Él le enseñó convivencia, de que de verdad Él vino a servir. Y cuando Él estableció esa ruta y tú y yo queremos coger otra de, tú sabes, de ínfula, de orgulloso, de soberbio, de que yo me lo sé todo, de que la palabra dice, ¿tú sabes lo que hace el Señor contigo? Echa para allá, no quiero nada contigo. Es duro, pero lo dice la Biblia. Él mira de lejos al altivo, al orgulloso, al soberbio. Él no quiere nada, Él se opone, Él lo resiste. Y me fascina que dice, pero Él se ocupa de los humildes. Él tiene cuidado, Él atiende, Él cuida, Él vela. Por cuanto está obedeciendo a su palabra, entonces hay una promesa que el Señor nos da. Hay una promesa que Él cuida de ti. Que no todos van a entender, tranquilo, quien te tiene que entender es el Señor. Aleluya. No todo el mundo va a estar de acuerdo. No todo el mundo te van a decir, no, pero mira, ten cuidado. Hoy decidimos, Señor, escuchar tu palabra y ser hacedores de ella. Y ser practicantes de ella. Y le digo algo, casi siempre el Señor nos da como los que somos profesores aquí sabemos que después de darle una lección al estudiante, tú le haces una prueba a ver si cogió, si aprendió. Anden fino en esta semana. Porque el Señor en esta semana le va a ver. Déjame darle su pruebita ahí, dependiendo del grado, a ver si de verdad han escuchado esta palabra. El Señor te va a poner en momentos que ustedes después me lo van a testificar. Pastora, mira, se me llegó el momento de yo tener que ser humilde. Eso implica negarse. Y eso implica hasta morderse en la lengua, porque si les respondo, ¿cómo se merece? Porque no es que no se merezca, sí, se lo merece. Y tú sacas todo, y tú puedes sacar un pedigrí, pero ¿sabes qué? Ahorita leíamos en Santiago, sé lento para responder, sé lento para enojarte. Mira que el Señor es tan bello que no te dice no te enojes. Inclusive hay una lila que dice, airao, cojan hasta ira. Hasta lleguen a ese punto de coger tanta cuerda, pero no pequen. Enójate, pero vete al paso. Siempre Fernando dice, en las cárceles, tristemente, hay muchísimas personas que dicen, por una ira, hice algo que ahora estoy en una cárcel. Por un impulso.
Pide al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven, agárrame. Señor, ven, agárrame, porque tú sabes que si le respondo, yo los otros días tuve, antes de devolver un correo en mi trabajo, tuve que pedirle al Espíritu Santo de su dirección, se lo confieso. Señor, ven, ayúdame. Y duré como 20 minutos en oración interna, y ven, porque si le respondía, era la persona que está por encima. Si le respondía en el momento cuando leí, sabía que lo iba a hacer fuera totalmente de esa característica de ser humilde delante de Dios. Y le pedí, Señor, ven, ayúdame, dame tu paz, ayúdame a responder de una manera sabia. Y el Espíritu Santo me ayudó a responder. Como yo quería, no era. Yo no le respondí como yo quería, pero sí como quería el Señor. Y ahí es donde tú y yo tenemos que llegar. Señor, quiero esto, se merece esto. Pero espérate, tu palabra me dice, tardo en enojarte, lento en responder, pronto para oír. Escucha con humildad la palabra de Jehová. Yo quiero que te pongas de pie en esta mañana. Y cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Porque yo sé que todos nosotros, de una u otra manera, en algún momento se nos ha olvidado el tema de ser humildes, de ser benévolos, de ser entes de paz, sino que hemos querido responder y actuar como este hombre natural quisiera. Pero hoy pedimos al Espíritu Santo que el hombre espiritual, con su gracia y su poder, sea que nos permita responder acorde a su propósito. La palabra dice que el Señor Jesús dijo, sean humildes de corazón, aprendan de mí. Wow, qué maestro. Aprendan esto porque esto le va a hacer bien para la vida. Soy manso y soy humilde de corazón.